Hola, hoy vamos a hablar de la porción llamada Dvarim, que es la primera porción del libro homónimo, del libro del mismo nombre, Dvarim, que en español se llama Deuteronomio, y que en hebreo podrían ser dos cosas, Dvarim, cosas, justamente, o también de Ledaber, de dichos, aquello que se habla. Porque dice, Ele advarim asher diber Moshe el kol Israel. Estas son las palabras que transmitió Moisés a todo el pueblo de Israel. Y realmente este libro empieza con un reproche de Moshe al pueblo, en donde le reprocha su mal comportamiento, sus quejas. Pero en realidad, más que irnos por la parte textual, vamos a abordar la temática de acuerdo a la orientación de nuestros maestros cabalistas. Y se nos dice que hay 11 días de viaje desde Horeb, que es el monte Sinaí, hasta Kadesh Barnea. Es decir, hay una invitación a conectarnos con la fuerza interna del número 11. Y nos dicen nuestros maestros cabalistas, en particular el Ari Akadosh de bendita memoria, que el número 11 tiene que ver, por ejemplo, con los 11 ingredientes del Ketoret, del incienso, o también con las 11 pieles que cubrían el tabernáculo, el número 11. Y nos explica que al igual que hay un sistema de pureza, un sistema de luz que tiene que ver con este aspecto de las 10 sefirot de la vida, las 10 sefirot de la creación, hay también 10 formas de negatividad de la clipa, 10 formas de negatividad, 10 formas de ausencia de luz. Y estas 10 formas, nos dice el Ari Akadosh, solo cobran vida cuando tienen acceso a la fuerza de la luz. Es decir, la negatividad no tiene una existencia sustancial, no tiene una existencia real, aunque aquí en el mundo físico pudiéramos decir, claro que la tiene, y vemos la crueldad, y vemos el dolor y el sufrimiento y el caos en diversas formas, pero a nivel de la creación no hay más que el aspecto de la luz. Y la ausencia de la luz es lo que da posibilidad a la manifestación de las fuerzas oscuras. Estas fuerzas oscuras solo tienen vida cuando les permitimos que abreven de la fuerza de la vida. Cuando a través de el manejo de una conducta egótica en forma individual o colectiva, donde no se toma en cuenta los intereses de los demás, en donde no hay el deseo de impartir, sino el deseo de recibir todo en forma egoísta, entonces esa forma egótica es la que da nutrición a las fuerzas del mal. Cuando la persona está plenamente conectada con la fuerza de la luz y actúa plenamente de acuerdo a las reglas de la luz, la negatividad no puede tener fuerza, puesto que no tiene forma de nutrirse. Las 10 sefirot de la luz absorben esta fuerza de vida, se nutren de esta fuerza de vida y la comunican y la transmiten y la manifiestan en todos los aspectos de la vida. El 11 entonces significa un onceavo elemento, cuando la fuerza de la luz
está presente frente al sistema de la negatividad, pero el sistema de la negatividad no puede hacer uso de la fuerza de la luz. Entonces, son estos 10 aspectos de la negatividad que no pueden integrarse, no pueden nutrirse del aspecto de la luz. Y entonces tenemos el 11. Es esa parte, por decir así, en donde la luz está vigilante de que solo sea el sistema de la pureza la que se nutra del aspecto de la luz. Y por ello es que hay 11 especies en el Ketoret, en el incienso. Es una forma de hacer que no se tenga acceso, que la clipa, las fuerzas de la negatividad, no tengan acceso a la fuerza de la luz. Igualmente estas 11 pelajes, estos 11 telas de pelambre de distintos animales, algunos de ellos parece que ya no existen, que se tenían en el tabernáculo y que justamente impedían que la fuerza de la negatividad se nutriera de esta enorme luminosidad que significaba el tabernáculo, el Mishkan. El 11 entonces significa la liberación de las fuerzas de la luz que están asediadas, digamos, por la negatividad y que busca la negatividad atrapar para nutrirse. El 11 entonces es cuando sabemos que jamás la negatividad se nutrirá de las fuerzas de la luz. Si todos nosotros fuéramos perfectos, tzadikim, justos, justas, la negatividad no existiría. Pero precisamente venimos a desarrollar esta capacidad de ser nuestra mejor versión, de parecernos lo más posible a la luz a través del ejercicio de libre albedrío y de nuestro propio paso en cada momento. No es automático. Y es justamente esta capacidad de irnos sobreponiendo a la negatividad y de no ofrecerle a la negatividad nutrición, que finalmente terminaremos por derrotarla. A la negatividad no la derrotaremos combatiéndola en sus términos, con odio, con guerras, con destrucción. Obviamente que no. A la negatividad la combatiremos encendiendo la luz. A la negatividad la combatiremos con un efecto de desnutrición absoluta en donde no cedemos ninguna partícula de luz para que pueda ser nutrida. Por ejemplo, cuando nos enojamos, desviamos esos aspectos de luz a la negatividad y le damos vida y le damos beligerancia. Y así todos aquellos aspectos que responden al ego, la envidia, la tristeza, la depresión, el miedo y este tipo de cosas, todos estos aspectos que vibran dentro del ser humano son estas posibilidades de brindar alimento a la clipa. Entre otras cosas venimos aquí a entender cuál es el sistema en el cual no le estamos dando alimento a la clipa. Desde luego que en el intento nos equivocamos y por eso venimos una y otra vez, porque en su infinita misericordia el Creador nos da todas las oportunidades de llevar a cabo esta tarea en donde finalmente derrotamos a la clipa, porque la clipa ya no tiene alimento. En los tiempos de Mashiach se dice, vendrá
por dos caminos. El camino en donde la negatividad esté triunfando en forma contundente y entonces, como el plan del Creador es de que triunfe la luz, será en forma contundente, catastrófica, dramática, en que se manifestará la luz. Y esa no es la manera en que queremos que se manifieste la luz. No queremos que sea a través del dolor y del sufrimiento. No queremos que sea a través de una guerra brutal. Queremos que esa guerra brutal se lleve en otro campo, en donde verdaderamente sea el que la negatividad es derrotada porque un grupo grande de personas se eleva a un nivel de conciencia tal que sus acciones ya no permiten el filtrado de aspectos de la luz para alimentar a la negatividad. Cuando estamos entrenados y estamos ejerciendo el sistema de la Kedushá, el sistema de la santidad, entonces no hay más luz en la que pueda absorber la clipa para vivir. Y entonces queda derrotado. Y es a través entonces del conocimiento, es a través de la acción proactiva, de compartir, de responsabilizarnos por los demás, de saber que estamos aquí para el servicio a los demás y al cosmos, y últimamente esa es la forma de servirnos a nosotros en nuestros mejores intereses, que podemos también traer la luz del Creador sin el aspecto catastrófico. Estamos en esta guerra final y se va a decidir por dónde vendrá la luz. Y posiblemente haya dos posturas paralelas, y en una de ellas, en uno de los mundos, esta parte del drama se tenga que dar, puesto que no todas las personas están en la conciencia para revelar la luz desde el punto de vista misericordioso. Pero por otro lado, esta guerra está siendo ganada porque mucha gente se está incorporando al camino de la conciencia, al camino del estudio, al camino de la elevación, al camino del Zohar. Y claramente el Zohar nos dice, quien absorbe esta conciencia del Zohar, asegurará que el Mashiach venga con misericordia, no catastróficamente. Así que este número 11 del cual nos habla el Sefer Devarim significa la liberación de las fuerzas de la luz, el ponerlas totalmente en otro contexto para que la negatividad no se empodere con el acceso a estas fuerzas que finalmente son puestas a disposición por el uso egótico de la luz. Cuando la luz en todas sus formas es utilizada fuera del servicio de la Kedushá, en todo lo que llamamos el servicio el sistema de la Tumá, el servicio de la impureza, el servicio en donde no hay restricción, en donde no nos refrenamos, en donde no nos importa el prójimo, en donde no nos importa el mundo, en donde nos importa la inmediatez y el goce temporal. Entonces, esta luz sirve para alimentar justamente a las fuerzas del mal. Estamos aquí para entender que tenemos un sistema, y en este caso Parashat Devarim nos alude a esta posibilidad de que la luz solo sea utilizada para el sistema de la pureza. No es casualidad que esta porción siempre está alrededor del Rosh Chodesh Av y del Tisha B'Av, de la cabeza del mes de Av y del 9 de Av, y de estos días que tradicionalmente son
conceptualizados como días negativos, días duros, días difíciles. En particular el 9 de Av, un día en donde históricamente sucedieron muchas tragedias, la destrucción de los templos 1 y 2, la expulsión de los judíos, la declaración de la expulsión de los judíos en España, ¿verdad? El momento en que tenían que partir de España, fue en el verano de 1492, justamente, un 9 de Av, y otros muchos momentos en que, por ejemplo, el Imperio Romano persiguió a los 10 justos de la generación en esos tiempos, y ocurrieron tragedias. Queremos verdaderamente aislarnos de esa fuerza y conectarnos con esta luz que nos alimente en nuestra alma, que nos alimente en cuanto que somos representantes y canales del Creador. Nuestro maestro de bendita memoria, aludiendo al gran cabalista Itzhak Luria, se refiere justamente al versículo 11, hablando del número 11, al versículo 11 de esta primera perashá de Dvarim. Y el versículo 11 dice: Adonai Elohei Avoteichem, Yosef Alechem Kachem Elef Peamim, Vavarech Etchem Kasher Diber Lachem. Que Hashem, Elohim de sus padres, los haga 1000 veces más numerosos de lo que son, y que Él los bendiga tal como les prometiera a ustedes. Y esta es la fuerza con la que nos vamos a conectar. Nos dice Itzhak Luria, de bendita memoria, el Ari Kadosh, que justamente esto alude a los 1000 puntos de luz que están ahí presentes cuando ilusoriamente parece que lo único que reina es la oscuridad. Precisamente decíamos que el momento de mayor obscuridad en el año, de ausencia de la luz, hay quien dice ese día es el día en que al Satán se le permite reinar supremo, lo aleinu, Haz Shalom, que de esa misma oscuridad intensa se va a derivar lo más luminoso. Porque el propósito de la oscuridad, y la oscuridad tiene un propósito que no es un fin en sí mismo. La luz sí tiene el propósito de un fin en sí mismo. A lo que tenemos que llegar es a la luz. La luz es el principio y es el fin. La luz es el amor. La luz es la unidad. La luz es esta comunión total con Hashem Yitbaraj. Y la oscuridad es lo opuesto. La oscuridad está allí finalmente para llevarnos a este momento exaltado. Y justamente esta porción 11, que es el primer versículo de la segunda lectura de Dvarim, nos infunde con esta fuerza de hacernos de esta luz increíble y de no quedar presas de la ilusión de lo negativo en nuestras vidas, cualquiera que sea la situación. Una mala relación, un tema de salud, un tema de economía, etc. Finalmente, la negatividad, como decía nuestro maestro el Rav de bendita memoria, es ilusión, ilusión, ilusión. No existe. Pero esto no hay que decirlo nada más de dientes para afuera. Hay que entender que así es y que
esta negatividad y esta ilusión desaparece en el momento en que nosotros inyectamos luz, en el momento en que nosotros sabemos que es ilusión, que simplemente está allí para probarnos en nuestra mejor versión. Así que esa primera porción del libro de Dvarim, y que justamente lleva el nombre del libro, como todas las porciones iniciales de los libros, es nuestra capacidad para hacerle frente a la negatividad en todas sus formas, para conectarnos místicamente con este número Yud Aleph, 11, en donde la luz está vigilante, en donde la luz está allí para nosotros, cuando nosotros representamos el sistema de la pureza, cuando la sinceridad y la apertura del corazón están allí para ser agentes del bien, cuando con todas nuestras limitaciones humanas entendemos que aun cuando nos equivoquemos, estamos para un bien superior, que es la consolidación de la fuerza de la luz en el mundo. Hoy parece que el caos rige en todo el mundo y parece que el desorden es lo que está a la orden del día, cada vez más. Y en este afán de que lo que llama la atención es lo negativo, los medios desde luego enfatizan toda clase de catástrofes y toda clase de negatividad, con razón o sin razón. Estamos en estos tiempos en donde nos acercamos vertiginosamente al final de un paradigma y al inicio de otro. Y es importante que seamos valientes, es importante que no nos dejemos amilanar por las fuerzas del otro lado. Es importante que no le permitamos que por nuestro conducto la negatividad se alimente. La negatividad solo se puede alimentar de las acciones negativas de los seres humanos. Sin las acciones negativas de los seres humanos, que empiezan con la intencionalidad negativa, los pensamientos negativos, las palabras negativas, y desde luego las acciones negativas. Sin eso, la negatividad se queda en inanición, se queda desnutrida, queda totalmente sin fuerza. Y esto es lo que queremos. Queremos nutrirnos nosotros de la fuerza de la luz. Queremos ser estar muy pendiente de ese Yud Aleph, de ese aspecto del 11. Queremos imaginarnos que estamos bajo esta techumbre del Mishkan, en donde estaban las 11 telas con los pelambres de 11 diversos animales y que se refieren a la absoluta protección. Queremos visualizarnos en el Bet HaMikdash con el Ketoret, con el incienso, que era, por cierto, la ofrenda más elevada, el Ketoret, y que nos provee con esta capacidad de la protección total. Así que estas fuerzas que en algún momento las teníamos presentes en el Mishkan, las tenemos presentes hoy si esa es la conciencia que perseguimos. Estamos bajo las 11 telas de protección del Mishkan y estamos con la protección de los 11 inciensos, con los 11 especies del incienso. Y que así sea, que nuestro trabajo siempre sea dentro de estos ámbitos de la protección, que siempre que tengamos que asumir retos que
estemos llenos de esta fuerza de la luz y que estos retos simplemente sean escalones, peldaños para elevarnos a una mejor posición, que siempre haya esta misericordia y esta fuerza de amor del Creador que nos acompañe en nuestros caminos y sobre todo en estos caminos que se antojan retadores, pero que por otro lado serán los caminos de mayor luz, de mayor esplendor y que nos lleven finalmente a este momento maravilloso que es la revelación de la luz de Mashiach en nuestro tiempo. Amén. Amigos, todos aquellos que deseen profundizar en el conocimiento de la Kabbalah, comprometerse más con este sublime conocimiento, tenemos actividades, tenemos reuniones. Por favor, contáctanos.